Buen día, yo soy Víctor León. Anexo mi cédula para corroborar mi identidad. Voy a hacer la explicación del ejercicio 5 del estudiante 5, en la cual dice que una agencia de viajes dentro de sus paquetes turísticos tiene como actividad realizar una carrera de observación con el fin de que los turistas conozcan el centro de una ciudad. La carrera de observación para una ciudad consta de 5 recorridos consecutivos. Al realizar el recorrido total, los turistas llegarán a un punto donde encontrarán una sorpresa. Vectores de desplazamiento para cada recorrido son: desplazamiento 1, 8,92 metros al este; desplazamiento 2, 4,20 metros a 21,9 grados al norte del este; desplazamiento 3, 797 metros a 33,4 grados al noreste; desplazamiento 4, 415 metros al oeste; luego el desplazamiento 5, 602 metros a 42 grados al sur del este. Con base en la información debemos encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en términos de los vectores y j, determinar el vector de desplazamiento total realizado por los turistas en la carrera de observación, calcular su magnitud y dirección, y luego realizar la representación gráfica en GeoGebra de toda la carrera de observación y comprobar los resultados teóricos. Bueno, antes de eso, pues tenemos unas preguntas orientadoras. ¿Qué son las coordenadas polares? Es un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. ¿Qué son las coordenadas rectangulares? Un sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas perpendiculares graduadas a las que llamamos ejes de coordenadas, que por lo general son el eje X y el eje Y. El eje X en la parte horizontal y el eje Y en la vertical. Estos dos ejes se cortan en un punto al que se le denomina origen de coordenadas 0. Tercero, ¿cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares? Si se tiene un punto de coordenadas cartesianas x, y se requieren las coordenadas polares, radio y ángulo, se necesita resolver el triángulo que se forma usando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se suman vectores con coordenadas rectangulares? La suma de vectores se realiza sumando cada una de las componentes de cada uno y da como resultado otro vector. Hay que tener presente que para sumar dos vectores ambos deben tener la misma cantidad de componentes, o sea, componentes en X y componentes en Y. Ya el desarrollo del ejercicio dice que A, encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento, expresar cada vector en el desplazamiento en términos de los vectores unitarios. Entonces dice que el desplazamiento 1 va a 892 metros al este, por lo tanto el ángulo viene siendo 0, porque está sobre el eje X. Entonces, para hallar la componente, entonces para hallar el valor del vector, entonces utilizamos la componente en X multiplicada por el coseno del ángulo más la componente Y multiplicada por el seno del ángulo. Ahora, todas las componentes en X se multiplica por coseno, todas las componentes en Y se multiplican por seno. Entonces, 892 metros por coseno de 0 grados más 892 metros por el seno de 0 grados. Entonces, 892 por el coseno de 0 grados es 1. 892 por 0, pues da 0. Entonces, el total del desplazamiento 1 es 892 metros. Para el desplazamiento 2, entonces se dice que la componente por el coseno del ángulo, entonces 420 metros a 21 por 20, el coseno de 21,9 más 420 metros por seno de 21,9. Esto nos da en la componente X 389,6 metros, aunque realmente por cifras significativas eran muchos más, pero solo cogí una. Y en la otra multiplicación nos da 156 metros. Sumado eso nos da 546,2 metros. Para el desplazamiento 3 nos da 1103 metros. Para el desplazamiento 4 dice que son 415 al oeste, por lo tanto el ángulo es de 180 grados. ¿Por qué? Porque pues hace un giro completamente de 180 grados. Entonces aquí hace una pequeña modificación, 180. Y en seno sería 180 también. Entonces esto nos da
415 metros, porque 415 por seno de 180, seno de 180 es 0, entonces nos queda, y el coseno de 180 pues nos da una cifra negativa, entonces negativo por negativo nos da positivo, 415. En el desplazamiento 5 nos da un valor de 44.2 metros. ¿Por qué? Porque aquí digamos que al estar en el cuadrante 4 del plano cartesiano, la componente x es positiva y la componente y es negativa. Entonces aquí esta componente queda negativa. Las coordenadas anteriores, al estar en el cuadrante 2 del plano cartesiano, la componente x es negativa y la componente y es positiva. Determinar el valor del vector desplazamiento total realizado por los turistas en la carrera de observación, calcular su magnitud y dirección. Entonces, aquí tenemos la suma, se hace la sumatoria de los componentes en X, la suma de los componentes en Y, estos son los valores. Luego hallamos la magnitud utilizando la raíz cuadrada de las componentes de X al cuadrado y más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Entonces, nos da un total de 39.181.14 metros. El ángulo de orientación es de 4,58 metros, grados, digo. Aquí tenemos la gráfica de los desplazamientos como tal, con sus respectivos ángulos de inclinación. Para hacer el análisis de los resultados obtenidos, la representación gráfica de un vector es fundamental para estudiar el movimiento, por ello es importante saber usar las coordenadas polares que se usan que usa solamente el ángulo de orientación y la magnitud del vector. Por otro lado, las coordenadas cartesianas, ya que se ubican al vector de acuerdo a cómo las plantea el ejercicio. Bueno, les agradezco mucho.